Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que como siempre viene a nuestro encuentro. Hoy especialmente tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 del 12 al 14. Después que Jesús subió al cielo, los apóstoles regresaron al Monte de los Olivos, a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos íntimamente unidos. Se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Queridos amigos, entonces aquí se nos está diciendo característica esencial y fundamental de la primera iglesia, la iglesia naciente. ¿Verdad? Característica esencial que nosotros también tenemos que imitar. Después de que Jesús sube al cielo, que la ascensión, pero porque bye bye, pero peñe buenuta con anga lleva pemba apo, peñe con anga peyapotas apegueruta, el reino de Dios en su comunidad. Todo queda en manos de ustedes. Así es que, queridos hermanos, ellos dicen que vuelven a la ciudad. Subieron a una sala donde solían reunirse. Esto también es esencial. Entonces, el nombre de Jesucristo. Como misión. Pero antes de eso necesitamos encontrarnos. Necesitamos entonces vivir como comunidad. Eso quiere decir familia, eso quiere decir encuentro de comunidad. Diga tú y entonces la yayapiparei, cada uno por su cuenta, sino que sobre todo sabiendo lo que el Señor nos pide. Y luego termina diciendo que ellos estaban íntimamente unidos. Íntimamente unidos. Queridos hermanos, que todos sean uno, nos decía el Señor en su oración antes de partir al cielo, que todos sean uno. Aquí vemos esta comunidad íntimamente unidos, que se dedicaban a la oración y aquí en compañía de toda una comunidad y de toda una familia. El nombre de los apóstoles y el nombre también de algunas mujeres y entre ellas también María, la madre de Jesús. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.